Es una debilidad, sí, porque cuando te pones una coraza, yo creo, para mí es una debilidad, porque cuando te pones una coraza que nada te afecta, o que toda te afecta, pero que intentas hacer ver que nada te afecta, es una debilidad, es que todavía no has dado en el punto para poder mejorar esa parte de ti que está tocada, que está herida y que necesita ser escuchada. Un espacio donde desnudamos nuestras experiencias y convertimos el caos en claridad. Acompáñanos en este viaje de autodescubrimiento. Esto es En Modo Catarsis. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast. Yo soy Sio Lady Y yo soy Estíbalis. y esto es En Modo Catarsis. Hoy tenemos con nosotras a una invitada desde España. Ella es Manoli Penalba Lorca, autora de Los Abrazos Perdidos y de un reciente poemario que es Pura Alma. Con ella vamos a charlar sobre lo que significa escribir desde lo vivido, sobre los vínculos, las emociones que nos atraviesan y cómo el arte puede transformarse en refugio, abrazo y que todo esto se vea reflejado en un espejo. Así es, pero antes de comenzar queremos contarle un poco acerca de Manoli, que como bien ya les adelantó Estíbalis, es de España, es trabajadora social, investigadora, escritora. Su novela se llama Los Abrazos Perdidos, fue publicada en el 2023 y vendió más de 4.000 ejemplares. Y su poemario Amor en desuso, que se publicó en el 2024, alcanzó la segunda edición en apenas 2 meses. Ella, escribir es una forma de sanar, resistir y conectar con quienes también han vivido rupturas profundas. Así que bienvenida Manoli, un aplauso. Claro que sí, Gracias de bienvenida. verdad por sumarte hoy al episodio. Muchísimas gracias, Iole y Estíbali, por vuestras palabras y por vuestra gran entrada que me habéis hecho. Un placer estar con vosotras. Nosotras estuvimos stalkeando un ratito tus redes sociales y vemos que te gusta, ¿es el gym normal o es CrossFit? Es CrossFit, halterofilia Ah, en concreto. ok, qué bueno porque eso ayuda bastante a quemar esas energías, esos pensamientos que a veces están allí y que ayudan a refrescar la mente. Nosotras ahorita también estamos tratando de enfocarnos en los ejercicios, nos ha costado, cabe acotar, pero te vi y dije, hay que Sí, activarse sí, sí. porque es, es- Una es forma, más, el deporte es una forma de evadirse es una forma más de evadirse de los problemas que tenemos y de dejar de pensar en el día a día que nos lleva de cabeza a más de uno. sí, total, y que a veces reflejamos que el ejercicio nada más es como de salud, de físico, perdón, y resulta que también es mayormente por temas de salud. Pero bueno, cuéntanos, Manoli, ¿de dónde vino la idea o esa necesidad de escribir estas obras, estas historias? Y sobre todo queremos de saber, para empezar, de los abrazos perdidos. Un momento o una vivencia que te empujó a escribirla. Pues los abrazos perdidos surgió, bueno, yo tuve que dejar mi trabajo en sanidad, por desgracia, por motivos, bueno, que aparecen en la novela de una manera u otra. No los voy a desvelar si no hago un spoiler importante, porque siempre me gusta decir que la novela es una novela histórica contemporánea, va desde el 2002 al 2022 y autobiográfica. Todos los personajes tienen un poquito de mí. Entonces, yo me dedico, como bien ha dicho Siolé, bueno, me dedicaba hacia trabajos de investigación con el doctorado de la universidad y demás. Yo empecé a escribir la novela por necesidad de contar muchas cosas que no sabía cómo contar, ¿no? Muchas vivencias. Trabajé varios años en la planta COVID del hospital de referencia de mi lugar. Luego me fui a otro servicio. eh, y a lo mejor, digamos que hice un pequeño diario durante el proceso de la planta COVID, porque siempre estaba lo típico, ¿no? Yo lo estoy viviendo como trabajadora, pero te encuentras a gente en la calle que no se da para tanto, que... Y claro, no querían discutir ni entrar en polémica con nadie. Tengo que decir que no es un libro que trate solo de la pandemia, ¿vale? Pero después de dejar el trabajo en sanidad, sí que es verdad que me repercutió bastante a nivel de estado anímico, porque me vi en la obligación de dejarlo.
y comencé a escribir. En casa pensaban que estaba escribiendo artículos de investigación, pero no era el caso, estaba escribiendo una novela. Y le estaba dando forma a todo lo que, tanto siendo trabajadora social como celadora en el hospital, me había ido pasando, ¿no? Creándolo, contándolo a través de unos personajes. Y siempre digo que son parte de mí, pero pueden ser parte de cualquiera, ¿no? Porque son sufrimientos que por desgracia, no iba a decir por suerte, por desgracia, no, por desgracia, se nos pueden dar en nuestro día a día sin problema, ¿no? El desempleo, altas tasas de paro, la dificultad económica de los jóvenes al acabar los estudios, o ya no de los jóvenes, sino de los mayores que se quedan en situación de desempleo, encontrar a cierta edad trabajo, ¿no? Y yo creo que a través de terapia, para ver si la gente de alguna manera leyéndolo entraba en conciencia, ¿no?, de todo lo que estaba pasándome a mí y a la vez pasándole al vecino o incluso viéndose reflejado en la necesidad de aprender. Yo creo que tiene un aprendizaje y es la necesidad de pedir ayuda o lanzarse a luchar por todo lo que está perdido. Perdón si me he explayado mucho. No te preocupes, que nos encanta escucharte. Fíjate que vas diciendo la situación en la que, el contexto en la que surge pues esta posibilidad de escribir, y dos cosas me van llamando muchísimo la atención. Primero, que dices que lo empezaste como escondidita, y yo digo, capaz a algunos les funciona decir, estoy escribiendo un libro como para inspirarse y tener como esa presión de terminar porque ya dije que lo estoy haciendo, mientras que otros, yo sería más de tu team, Manoli, lo haría así escondidita y ya cuando esté listo, bueno, aquí está esto. Así que Sí. me identifiqué por allí. Y lo segundo es que, como bien decías, Manoli, a cualquiera nos puede tocar un momento crítico de ruptura en nuestra vida, pero qué bueno el poder tener esa habilidad, competencia de transformarlo, ¿no?, en algo que al final puede convertirse en positivo, que en tu caso ha sido pues volcar como esas emociones en la escritura. Así que eso me ha gustado, digamos. Sí, a ver, tiene su parte positiva, pero sí que es verdad que siempre está latente ese dolor, ¿no? Así es, Porque totalmente. aunque a mí me sirvió para que mi entorno más cercano, una vez que estuvo yo, el libro se lo di a una escritora y le dije, si te gusta, me quieres hacer el prólogo, y hasta que no estuvo 100% publicado, enmaquetado y demás, es decir, un libro a la venta físico, mi familia no supo que había escrito un libro. A mí me ayudó mucho para que mi entorno más cercano comprendiera lo que había sufrido, había vivido. Sí que es verdad que tuve que retomar a lo mejor pequeñas cosas que no eran no eran muy significantes, más bien insignificantes, pero que eran parte de una lucha social, ¿no? Al ser trabajadora social, el libro marca muchas injusticias sociales a los más desfavorecidos y a aquellas personas con menos recursos. Pero sí que es verdad que se sigue sufriendo, ¿no? Es un sufrimiento latente que está presente en el libro y que, bueno, yo pensaba que había escrito un libro con un final y la gente me pedía otra parte del libro, ¿no? Porque parecía que tenía un final abierto y no era mi intención. Pero, pero claro, a lo mejor es que la gente esperaba algo, la continuación de la vida de algunos personajes, Un ¿no? Para ver. desenlace. Claro, Es que claro, soy muy de spoiler, ¿vale? A ver cómo lo digo. La continuación de la vida de algunos personajes para ver cómo acaba la historia claro. de esos personajes. Pero no era mi intención en ningún momento dejarlo con un final abierto, porque al fin y al cabo todos los personajes se rigen con algo vivido, pero y con mucha ficción, está claro, si no, y aún así los capítulos son muy cortitos, pero no podía que todo fuera real 100%. Claro. No podía enemistarme con, con ciertos. mm, No sé si me entendéis. No podía dejar a la vista cosas muy claras. Que bueno, cuando el lector ya lo coge y lo lee, sí que me escriben por redes o en alguna presentación que voy o firma de alguna feria, van y estamos hablando de esa situación en concreto, cuando pasó y lo que se vivió. Claro, capaz es muy fácil sentirse identificado, ¿no? Entonces, por eso
vienen estas, bueno, pero ¿cómo termina? Hay otra parte, ya después, bueno, ojalá te animes a continuar con lo que sería esa historia. Justamente ahí estabas nombrando el tema del prólogo, que justamente a nosotras también nos llamó la atención porque se habla de cómo cada personaje refleja algo de nosotros, ¿no? Entonces, sin spoilear mucho, ¿qué partes tuyas, digamos, muy puntualmente a grandes rasgos, pusiste en ellos? Esa es difícil, ¿eh? Pues puse desde la lucha constante que tengo a la hora de conseguir un objetivo, pero un objetivo dentro del trabajo. Está claro que como personas, cuando vemos alguna injusticia social, estamos a favor de que esa injusticia se acabe, pero no sé, por desgracia, en mi trabajo me toca luchar, ¿no?, contra esa injusticia social. Pero creo que todos los personajes tienen esa lucha, pérdidas, ya sea de seres queridos, amigos, familiares, y también pérdidas de cosas inmateriales, que es a lo mejor por lo que yo me senté a escribir ese libro. Más por lo inmaterial que estaba sufriendo, por la pérdida que había sufrido, de la pérdida de trabajo, y el motivo que aparece en el libro, que se lee conforme avanza en la lectura, que durante la época COVID está claro que vi muchas muertes, pero al final te haces con la situación, ¿no? Es que con la gripe también se morían las personas, sí, pero nos costó mucho hacernos a cómo nos atacaba. Era una incertidumbre distinta. Y al final duele decirlo, pero te terminas acostumbrando a estar delante de la muerte. Sí que es verdad que cuando pierdes a un ser querido, pues te dolía el doble, ¿no? Pero habían días que mi función era como celadora. No sé si allí en Argentina y en Chile pasa, pero un celador aquí en España es quien lleva a los pacientes por el hospital para hacer las pruebas, es el que los acompaña, ¿no? Pero también el que digamos, amortaja, ¿no? Los mete en el sudario, los mete. Entonces, eso fue un punto de inflexión también que, que tuve que sentarme y decir, bueno, este es tu día a día, que no te afecte más de lo que te puede afectar. Y sin embargo, pues esa lucha por lo inmaterial, ¿no?, me afectó mucho más que todo lo anterior que acabo de contar. Y todo aparece en el libro. La lucha por lo inmaterial sí que lo dejo para que los lectores, si se animen a descubrir qué es eso inmaterial. No, nos acabas de decir que la novela no se trata solamente de lo que fue el COVID, que lo estuviste escribiendo en silencio y que ahora, esta obra, la gente clama una segunda parte o un suceso del desenlace de lo que están pasando los personajes. Pero ha pasado por tu mente, ha pasado esa, yo me voy a atrever a lanzar o lo vas a dejar hasta ahí. Porque en mi caso, a mí me mata las películas, las novelas, los libros, todo, que te dejan con esa intriga, con esas ganas de más. Y a veces algunos autores cometen el error de que la audiencia pide, pide, clama, clama, y ya llega un punto en donde sacan ya una saga, una trilogía, y se vuelve como que para el autor como que, ay, ya, pero es que ¿qué más voy a escribir si lo dije todo? ¿Qué pasa en esa parte en ti? A ver, ojalá yo estuviera no sé si conocéis los grupos Planeta, Penguin y demás, estuviera en grandes editoriales, ¿no?, que me dijera, venga, Manoli, saca a nosotros. No es el caso, ¿no? No, yo soy una don nadie en el mundo de la escritura, como aquel que dicen, pero sí que es verdad que cuando luego en las ferias, oye, que me lo he leído, cuando viene el siguiente, ese libro arrastra mucho dolor al fin y al cabo, ¿no? Entonces, cuando me planteo cómo podría hacer un siguiente de ese libro, hay que cerrar aún todavía muchas cosas. Este libro se escribe con heridas abiertas, que siguen abiertas, ¿no? Y creo que llegará, pero llegará cuando todo haya tenido un final.
para hacer una segunda parte con su final, pero llegará. Ok, qué ¿Cuándo? bueno. No lo sé, porque realmente sí, me gusta escribir, pero si empiezo a escribir, tal vez a mí, para mi salud, no sería lo idóneo. Estar volviendo a pensar en ciertas cosas que no corresponden en estos momentos. Así que saldrá, pero no sabemos cuándo. Llegará Ok, cuando qué tenga bueno. que llegar, como dicen Así por es, ahí. en silencio. Sí, bueno, ahora ya cuando me ven en el ordenador, ya como la investigación ya no la ejerzo, pues ya saben que algo me Ya tramo. saben, algo estás tramando, así es. Sí. En cuanto a esos silencios que no se dicen, ¿qué nos puedes decir sobre esos abrazos, esas palabras que a veces dejamos a un lado? Yo creo que hay que saber aprender a conocer a la persona que tenemos al lado, que creemos nuestra mitad, nuestro familiar, que a lo mejor el silencio es una forma de pedir ayuda descomunal. No, porque no se atreve, porque le da vergüenza. Y para mí la palabra silencio en el libro de los abrazos perdidos va dirigida en ese sentido, ¿no? Cuando tenemos problemas, pero pensamos que nos van a decir, bueno, es una chorrada, pero sin embargo para ti es muy importante, ¿no? Y lo otro que me han dicho eran los abrazos que se... Ay, recuérdamelos, Estíbaliz. Los abrazos que dejamos a un lado, son sus sentimientos, esas ganas. Eh, en mi caso, por ejemplo, relacionado con la novela, yo me tuve que poner una coraza y convertirme en una persona muy fría que ni la gente sabía cuando estaba mal, ni la gente sabía cuando estaba bien. Y a día de hoy me sigue pasando. Yo podré salir en alguna foto haciendo deporte, pero hasta mi cara es una cara de parece que me estoy cabreando con el mundo. ¿Eso sería una debilidad o una fortaleza? Es una debilidad, sí, porque cuando te pones una coraza, yo creo, para mí es una debilidad, porque cuando te pones una coraza que nada te afecta, o que toda te afecta, pero que intentas hacer ver que nada te afecta, es una debilidad, es que todavía no has dado en el punto para poder mejorar esa parte de ti que está tocada, que está herida y que necesita ser escuchada, pero a través de los silencios no son escuchadas. Entonces es normal que el que tengas al lado o la persona que tengas al lado no sea divino o a lo mejor no tiene ese nivel de empatía para, para dar con la tecla. Y no tiene por qué. No estoy culpando a nadie de que no se dé cuenta lo que le pasa al de al lado. Porque yo misma, cuando estoy bien, vivo en una parra. Una parra es, aquí en España, o por lo menos en la zona donde vivo, es mi cabeza es un despropósito total. No, si me quito las gafas, no me acuerdo dónde las he dejado y encima no veo sin gafas, por lo que no las encuentro. Es decir, soy muy despistada. Entonces hay veces que tiene que pasar un tiempo y decir, jolines, fulanito no está como está antes, le pasará algo. Y a lo mejor no he sido capaz de darme cuenta. Entonces, como yo soy muy despistada, tampoco pretendo que la otra persona se dé cuenta enseguida de mis problemas. Pero sí que es verdad que cuando pasan 2 años, 3 años, y ves que no eres la única, ¿no? Ves que está pasando y pasa y sigue pasando, terminas por intentar darle voz a algo que cuesta, te juega mucho por hacerlo público. En el libro, Manoli, la novela, se mezcla mucho ternura, dolor, y a nosotras nos surgió la curiosidad, que ya por ahí nos adelantaste algo, pero bueno, lo queremos escuchar de ti. ¿Qué lugar ocupa la vulnerabilidad en tu vida? Uf, muy importante. Bueno, además de que de formación me viene, de formación profesional, además de que yo soy una persona que empatizo mucho, ¿no? Siempre me peco de a lo mejor empatizar demasiado y ser a veces hasta muy pesada en preocuparme por los demás. La gente vulnerable y desde hace unos años para acá, que la pandemia fue un foco también de la salud mental cuando se pararon todos los tratamientos y demás, son gente que se volvió todavía aún más vulnerable, ¿no? No significa que por tener una depresión seas vulnerable, sino que
esa falta de apoyo que se perdieron durante todos esos meses de encierro que tuvimos aquí en España, que entiendo que por allí también tuvisteis algo parecido. Para mí la vulnerabilidad es algo que yo ahora mismo la estoy sufriendo, todos en algún momento la hemos podido sufrir y para mí es algo que hay que hacer frente, pero hay veces que las fuerzas se pierden y es muy duro. Es muy duro machacarte digamos, por no ser la persona, ¿no? Que a lo mejor esperaba tu familia que fueras o, o dejar de ser la persona por causas que no puedo hacer spoiler, que siempre has soñado ser. Entonces, para mí la vulnerabilidad es un punto clave en la vida de cualquier persona, sentirse vulnerable, sentirse solo, aunque muy acompañado, sentirse solo. Una soledad no elegida, porque hay gente que elige estar solo, pero cuando estás acompañado y te sientes solo es duro, es muy duro. Entonces, eso también te hace vulnerable. Entonces, digamos que es un pozo que tú te vas construyendo. Y a veces no subes. No sé si te he respuesto. Me has respondido, sí, y también me hace regresar un poco a mi época universitaria, estudiantil, donde mi formación base es educadora, pero por mucho tiempo quise estudiar en lo que era el campo de trabajo social, pero sabía que tenía que tener un temple para todo lo que implica estar dentro de lo social. Y ciertamente nos aflige, nos toca, sobre todo cuando tenemos esa característica de ser muy sensible, de empatizar mucho, capaz estas áreas de nuestras vidas, de las carreras, de lo que queremos hacer, nos llegue a jugar en contra. Entonces, bueno, dije, ¿sabes qué? Me voy por la educación y el trabajo social capaz lo abordo desde otro ángulo que no sea directamente Exacto. el campo, porque la verdad que hay que tener temple para estar en esa área. Así que, de verdad, mi Sí, sí. admiración. Sí. Muchas gracias. A ver, yo disfruté del trabajo social cuando investigaba, porque me daba cuenta que investigando la problemática era cuando podías encontrar soluciones. Si lo llevamos a la burocracia todo, no, no. Y es cuando decías, ¿para qué sirvo? ¿Para qué estoy aquí? ¿No? La burocracia es burocracia. Claro, si investigas tú misma y tú puedes decirle a los políticos, moveros por aquí, pero bueno, tampoco pudo ser. Es un lastre más que he dejado en mi currículum, no, no poder ser investigadora, pero bueno, poco a poco iremos superando. Manoli, nosotras, Lady y yo, a nosotros nos gusta bastante los libros y todo lo que tiene que ver la historia con el Holocausto. Cuando nos estás comentando todo esto, me viene a la cabeza de que parece mentira, pero ya hace como 4 o 5 años que fue esta situación de la que estamos conversando del COVID, de todo esto, que tienes enmarcado en la novela. Y a mí me parece interesante porque más adelante, quizás ya después de estos 5 años o muchísimos más, personas que no tenían ni idea, porque ya en un Claro. futuro van a decir, ¿en serio? Y pasaba esto, y esto ocurría, y cómo lo canalizaba, no puede ser. Así como, por ejemplo, hoy, Lady y yo conversamos sobre el Holocausto, pues que decimos, no puede ser, y viste la historia, no, wow. Entonces, es muy bonito de que ya nos has recalcado de que no es una novela de No, 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 COVID, claro. pero me parece interesante para que en un futuro, no sé, los chicos que están ahorita niñitas, que no entienden de esto, digan sí, algunos digan sí, yo me acuerdo, y entonces me parece muy, muy Claro, chévere que lo lleves a la historia, al futuro. sí, además, como os he dicho al principio, el libro es del 2002 hasta el 2022, ¿no? Y lo divido en 3 partes. Al fin y al cabo, sí puede ser historia de España, pero si nos ponemos más o menos, puede ser historia de donde sea. Que hubo una crisis económica mundial. Mundial. Y yo divido el libro en 3 partes, ¿no? Para acotar esos espacios de tiempo donde están los personajes y para que el lector más joven, que a lo mejor tiene 14 años, sepa lo que pasó. Primero se lea un poquito de historia y sepa que los problemas que tienen los personajes no son problemas porque les surgen así, porque así, ¿no? Sino porque a lo mejor ha venido una crisis económica, eras constructor y la construcción se va al traste.
Y eso te hace tener que buscarte las castañas donde no sabes que sabes hacer castañas. Entonces yo creo que, como tú dices, en un futuro, si este libro sigue, que esperemos que sí, sigue en el mercado, eh, la gente lo lea y diga, jolines, es que hay gente que nació durante la pandemia. Pues a lo mejor dentro de 14 años, o ya no, dentro de 10, que han pasado 5 años, dentro de 10 digan, esto pasaba cuando yo estaba en la cuna. Pues sí, igual que antes del COVID vimos muchísimas películas de virus que nos atacaban y quién iba a decir, ¿no? Pues sí, sí, Estíbaliz, sí, totalmente espero y ojalá que pase y los abrazos perdidos tengan una larga vida, ¿no? Por lo que estoy luchando, porque ahora mismo tengo pequeños problemas para que llegue a la gente, pero sí, totalmente de acuerdo contigo. Que la Estamos gente seguras se... que sí va a seguir llegando y sumando a más audiencia. Si pudiera escoger una escena o un capítulo, que de seguro tienes muchas, ¿cuál sería? ¿Cuál es la que más te emociona? La que más me emociona, yo creo que es el momento en el que cada capítulo es un personaje, ¿vale? En el que se dan una noticia hija y padre a través de una puerta. Y los dos están haciendo el mismo gesto, ninguno de los dos lo sabe, pero los dos están tocando la puerta, como diciendo, no podemos tener contacto. Ese sería el más emotivo. Bueno, no nos toca porque sabemos que esa fue la realidad de muchos, el despedirse a través de un espejo. Algunos ni siquiera llegaron a hacerlo porque no podían viajar, no podían hacer muchas cosas, así que sí, realmente crítico y toca, y eres susceptibilidades, así. Bueno, Manoli, después, nada más y nada menos de haber llegado con tu novela tan profunda, de haber enmarcado y llegado al final de ese libro, te lanzas también por un poemario. Entonces, coméntanos, ¿qué te llevó a hacerlo? Ese salto. Pues a ver, no era un salto sin paracaídas. Eh, Como ya os he dicho antes, estaba en proceso de esa segunda parte de los abrazos perdidos, pero dije que no. Y continué escribiendo, encontré varias cosas que tenía escritas de mi época de estudiante. Yo ya tengo una edad, es decir, tenían sus años. Claro, las leía y decía, pero esto si lo lees con trasfondo, lo tendría que haber estado pasando mal. Yo sí que seguía escribiendo, tengo un grupo de WhatsApp que estoy yo sola. Me abandonaron. O sea, en algún momento sería para algún regalo de algún cumpleaños y de repente la gente empezó a irse y dije, bueno, pues yo no me salgo y en mi diario personal. A tal hora tienen médico, a tal hora tienen... Y cuando se me venía algo a la cabeza, pues lo escribía. De hecho, lo cuelgo mucho en Twitter, en Instagram, cuando el Canva me deja, que soy enemiga de ella. En Threads, cómo se llame, esta nueva de Instagram, cuelgo muchas de las cosas que escribo y escribo sin pensar, ¿no? Porque es que de repente me siento así y ¡pum! Me siento y lo escribo. Tengo amigos, de hecho la chica del prólogo de María T. Mateo Fernández, me va a matar, del prólogo de la novela, es escritora, es poeta. El chico que me hace el epílogo y buen amigo también, Fernando Mañón Gil, el epílogo de Amor en desuso, es poeta. Y el chico que me ha hecho las ilustraciones en el poemario también es poeta. Finalista de uno de los premios más antiguos de España, el premio Donay. Me senté con ellos y le dije, mira, tengo esto, para pasar como con la novela. No quiero liarla mucho. ¿Qué hago? ¿Autopublico por Amazon? ¿Lo dejo tal? Y dice, a ver, pues tampoco tan mal. Tú no busques la rima, no busques tal. Tú escribe lo que sientas. Y así fue. Empecé a escribir, no quería alargarme mucho, quería que fuera algo sencillo. Y llegó el día que había quedado con el ilustrador para... Él tenía más idea que yo, claro está. Tienen maquetas por el programa que tiene Amazon para autopublicar. Y justo la noche de antes me llamó una editorial que estaba interesada. Y ahí ya sale el nuevo libro. Hablé con él, fui a su casa para lo de Amazon, pero le dije, léete primero el contrato y si te gusta a ti, me gusta a mí. Y Y así nada, luego... Manoli lo hizo de nuevo. Sí, porque con el primer contrato pagué la novatada, o cualquier persona que... Y con este ya le dije, mira, léetelo directamente tú, que eres el que tiene gran recorrido en novela, cómic, es ilustrador, con gente importante aquí en España y demás.
y según lo que tú me digas, yo hago. Y dice, tienes una suerte que no te lo crees ni tú. Y digo, no, pero Claro. nada. Y ya ahí estuvo Amor en Desuso y surgió de seguir abriéndome en canal, ¿no? Mi madre, recuerdo que del pueblo de mi madre hay una mujer ya mayor, tendrá cerca de sus 90 años, que siempre le ha gustado muchísimo la poesía. Y cuando le regaló el libro para que su cuidadora tiene un problema de vista que ha perdido la visión y no puede leer, para que su cuidadora le leyera en los poemas, le dijo, mi hija escribe muy triste. Dice, escribe lo que siente. Dice, tú has escuchado de mí lo alegre. Nunca he leído lo triste delante de la gente. Dice, pero tengo cosas para contar. Entonces, claro, la gente se siguió dando cuenta de que lo que escribía era tal vez todo lo que me quedé sin, sin abrirme en canal y del dolor, sin decir en la novela. Claro, lo canalizaste así. Sí. Qué bueno que salió de la idea de solo publicar en las redes algunos fragmentos, algunos sentimientos, a que lograra esta segunda obra, el poemario. A mí me nace una pregunta. Si yo hoy soy una persona X que escuché de Manoli y te preguntaría a ti, yo soy nueva, te conocí y no he leído tu obra. ¿Cuál de las dos? Tienes que escoger una. ¿Cuál de las dos tú dirías, Estíbaliz, por favor, empieza con esta? No desde leer la otra, pero empieza con esta. ¿Sería la novela o sería el poema? La novela, pero es por una sencilla razón. Los poemas no le gustan a todo el mundo. A mí me encantan, yo escribo poemas también. No, pero es verdad que la poesía es muy difícil de vender. No sé por vuestra parte donde vivís, pero aquí en Sí, España es muy sí, sí. difícil de vender. Es un público más acotado. Yo la verdad es que estoy teniendo muchísima suerte. Pero sí que es verdad que hay gente que me ha visto en alguna feria de algún pueblo pequeñito que se había leído la novela porque en alguna biblioteca lo había encontrado y directamente se ha acercado y me ha dicho, poesía, y ha hecho así. Bueno, da igual, me lo llevo. Porque si lo has escrito tú, y lo han hecho. Pero yo, claro, una vez que yo te estoy contando todo esto, ¿no? Que aunque sean poemas, es una continuación del dolor que lleva la novela, te recomiendo que empieces desde el principio. Desde el principio, sí. ¿Superaste algún miedo importante al momento de publicar tus obras? Más que superar miedo, conseguí contar todo lo que me estaba sucediendo, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, tomar una serie de decisiones bueno, como lo de perder el trabajo, ¿no? De tener que decir no a un trabajo fijo de por vida, que yo disfrutaba muchísimo con él, pero bueno, me estaba costando salud, estaba enfermando y la verdad es que son cosas que hay que ponerle remedio. La gente se da cuenta cuando va a alguna feria del libro, me conoce y le coge el poemario y lo abre y me hacen así, ¿no? Lo que lleva uno dentro. Decirte que algo se ha solucionado, no. Te mentiría. Porque, claro, vais a oír una perrita ladrar en mi perrita, ¿vale? No te Tranquila, Eh, tranquila. no se ha solucionado, va todo empeorado. Todo ha empeorado porque yo trabajaba, es decir, era un ser con una nómina al final de mes que podía. A ver, yo me quedo sin trabajo y está claro que me cuesta muchísimo volver a encontrar trabajo, sobre todo en el sector que tanto disfrutaba. Si no estás en una editorial grande no eres nadie ni para nadie. Ya tiene que ser los lectores que te apoyen muchísimo. Algunos te piden muchos seguidores. ¿Qué hago? Si hago subiendo una pesa de mala manera, no me pidas que me haga influencer ahora porque no. No he nacido para eso. Y estar sin trabajo es lo peor que se puede a día de hoy, ¿no? Y yo creo que la escritura me ha ayudado a servirme de terapia, pero no se ha encerrado nada. Pero nada, bueno, claro, el COVID pasó, todo eso, vale. Todo eso está claro que fueron etapas de la vida de las tres y pasaron. Pero para nada se han cerrado heridas ahí y van a pasar unos años. Por eso la segunda parte
eh, hasta que no pase, eh, es que no puedo contar nada más. Es que si no, estoy contando una parte del libro y no puedo Claro. contar nada más. No, Y no, lo no, compren. no Quienes nos spoilees, escuchan tranquila. tienen que comprarlo, tienen que adquirir el libro para que... Claro, por desgracia, no, hasta que no pase un tiempo, hay una situación por la que yo estoy luchando a día de hoy, que en la novela aparece así de repente por algún personaje, que ese capítulo se tiene que cerrar para yo decir, ahora, Bien. ahora vuelvo a ser yo. Ahora ya puedo decir, vuelvo a trabajar de lo mío, porque se ha hecho justicia, porque, por lo que sea, ya me callo. Hacedme otra pregunta. Mira, Manoli, ¿cómo es? Cuéntanos tu proceso creativo. O sea, ¿es algo que te nace así de momento o tú necesitas ciertas condiciones para sentarte a escribir? Ya nos adelantaste que lo haces en silencio, en la Sí, incógnita, bueno, pero la ¿qué más? verdad es que tenía noches de insomnios, es decir, todas. Era por la noche cuando me levantaba a escribir porque estar en la cama me ponía más nerviosa, entonces me venía al ordenador y ¡pum! Escupía todo lo que tenía que escupir y al día siguiente a lo mejor le daba un poco de forma. O estaba en la cama y como no podía dormir, uy, pues se me ha ocurrido esto. Me levantaba y lo escribía. Pero ritual, ahora ya escribo a cualquier hora, la verdad, porque no me ha quedado más remedio desde que dejo el trabajo, tener muchas horas, ¿vale? Quitando las que voy al gimnasio, que para mí es terapia estar con esta familia, eh, puedo a cualquier hora. Eh, pero no tengo ningún ritual. No, no. Eh, la perrita se me pone en los pies, quiere subirse a la mesa, se sube a la mesa, duerme debajo del fleso, es un perrito muy pequeño, y, y nada, poco más. Eso sí, en la que llega compañía, se me sientan en la mesa del despacho de al lado, ahí ya digo, a ver, es mi momento de descansar. Bien, bien. Y bueno, suerte. Ya sabemos que cuentas con suerte y con buenos amigos que te han podido también asesorar y acompañar en el proceso, que eso también Sí, es sí, sí, sí. valiosísimo, ¿no? Sí, agradecer a Mariate su labor del prólogo en la primera novela, a Fernando Maño Gil, poeta también, un gran poeta y, y amigo de toda la vida. Estudió con mi hermana y luego se ha convertido en mi amigo. Y Román López Cabrera lo conocí a través de Fernando y nos hemos convertido en que en las ferias pequeñitas de los pueblos vamos el uno y el otro, nos hacemos carteles. El día tal, los dos pavos van a estar firmando y allí nos ponemos. Sí, sí, pero nada, muy bien, sí. Y ganas de conocer a gente, ¿eh? Y sí, Sí. sí. Es un placer a veces cuando te escribe alguien medianamente reconocido, ¿no? Y te da algún consejo o vas a alguna firma de ellos y te han oído hablar de ti. Decir, jóvenes, qué guay, ¿no? La editorial no ha hecho Sí, nada por mí, total. pero yo he hecho algo. Bueno, hay un dicho que dice que el ojo del amo es el que engorda el ganado, así que bueno, nos toca. Ya para ir finalizando, ¿qué mensaje le dejarías a esas personas que de repente tienen tantas historias, sentimientos por contar, por querer escribir, pero que todavía no se atreven? Que se sienten, reflexionen. ¿Qué es lo primero que contarían? Y si lo tienen claro, que cojan una libreta, un papel, un folio en blanco y que empiecen a poner en prioridades, en orden, lo que irían contando y cómo lo contarían. Y una vez que lo tengan claro, adelante. Que no piensen en escribir una novela, no, que cuente. Porque al fin y al cabo, para mí lo importante es contar, no contar algo que a mí me interesa, que luego vete tú a saber si le puede interesar a otra persona. Pero contar, eso es lo importante, contar. Genial. Bueno, Manoli, ¿y cuéntanos dónde podemos adquirir, comprar tus libros, el poemario, la novela? Pues pues al otro lado del charco aseguraría que tiene que ser por Amazon. Ujú. Ok. Aseguraría que tiene que ser por Amazon. La primera editorial lo tengo 100% seguro. La segunda, os dejo el enlace. No sé si os lo mandarán, pero por Amazon están las dos. Lo tengo clarísimo. Sería al otro lado del charco, sería a través de Amazon. Excelente. Y recuérdanos tus redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales para que... Pues mis redes sociales son @lorcamanoli.
o Manoli Penal Valorca en Facebook. Yo creo que si ponen Manoli Penal Valorca en cualquier lado, hasta en Google salgo. Ok, igual lo vamos Bueno, a estar Manoli, dejando. para El Lorca, nosotros, el Lorca siempre presente, por favor. Que el por apellido de favor. mi Ok, madre no desaparezca. Claro que ya. no. Bueno, Manoli, muy contentas, muy agradecidas, muy amena ha sido la charla contigo. Nos encantó de verdad poder tenerte en el episodio después de tanto tiempo que tuvimos el contacto, por fin, las cosas cuando tienen que llegar. Esperamos que todos tus proyectos se concreten y sobre todo que después tengan ganas de volver a compartirlos acá con nosotras. De nuestro lado, nada, invitarlos a escuchar el episodio, a seguir a Manoli, a seguirnos a nosotras también en las redes sociales que ya las tienen por allí en @modocatarsis. Y nos vemos entonces en un próximo episodio. Muchas gracias, Manoli. Muchísimas gracias a las dos. Muchas gracias, Estíbaliz y Fiole. Gracias a ti, gracias por el espacio y por el tiempo. Un placer. Bueno, Igualmente.